Debes comenzar con la experiencia del cliente y trabajar hacia atrás con la tecnología, no al revés. Steve Jobs. En los años 80, donde el mundo juzgaba los productos por su utilidad, Steve Jobs dio un vuelco al sector tecnológico, cambiando el foco hacia la experiencia de usuario. Todavía, quien compra un producto Apple recibe esa experiencia desde el momento en el que lo compra, en el momento en el que lo recibe y por supuesto cuando lo usa. Pero ¿podemos hacer lo mismo las empresas del sector AECO y mejorar la experiencia de nuestros usuarios hasta conseguir que nuestro cliente esté deseando revivir de nuevo la experiencia del encargo anterior? Si no sabes de qué te estoy hablando, es que necesitas escuchar este episodio, porque hoy vamos a hablar sobre la experiencia de usuario de tu servicio. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 8 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre todo lo que no tenéis que hacer y algunas cosas de las que sí podéis hacer para mejorar el resultado de vuestros proyectos. La experiencia de usuario es un término que se originó en el sector de la informática relacionado con la percepción positiva o negativa que tenía un usuario que interactuaba con una página web o una aplicación. La idea era evaluar y detectar cuáles eran las sensaciones que tenía el usuario navegando por dicha web y diseñarla para que la experiencia al navegar por la web fuera lo más intuitiva y fácil de manejar posible. No es solo pensar en la satisfacción del cliente, sino en adaptar el producto para que satisfaga al cliente mientras lo usa. Es pasar de una actitud pasiva y evaluadora del pasado a una actitud proactiva y generadora de experiencias diseñadas. En el sector AECO, normalmente, estamos centrados en la calidad del producto que desarrollamos, pero en la calidad técnica, que cumpla la normativa, que no tenga humedades, que no se haya retrasado mucho o que no se desvíe del presupuesto, etc. Más o menos, recogemos los requisitos del cliente y esperamos a que todo salga bien, resolver los problemas cuando surjan y que el cliente se adapte a nuestra forma de trabajar y que al final, cuando se recepcione el entregable, el cliente quede más o menos satisfecho. Todos hemos hecho alguna vez una encuesta de satisfacción al finalizar un curso o una consulta de un servicio de soporte. Pero ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Estamos despreocupados gracias a que la normativa nos ayuda mucho, ya que cuida de que los estándares garanticen las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad mínima necesarias. Pero generalmente no realizamos una evaluación de la satisfacción del cliente del producto final, y menos todavía estamos atentos a la experiencia de los usuarios mientras desarrollamos el servicio. Y cuando hablamos de un usuario, podríamos hablar no solo del cliente, sino de todos los interesados que participan en el proyecto, desde los trabajadores de la empresa, la constructora o los usuarios finales de una vivienda. Pero en este capítulo nos vamos a centrar en la experiencia de nuestro cliente al ofrecerle nuestro servicio. Entonces, ¿podemos diseñar esta experiencia para garantizar su satisfacción? Pues rotundamente sí, podemos y debemos hacerlo. En un sector tan competitivo como el nuestro, diseñar una experiencia de usuario desde el inicio de la relación con el cliente puede ser una característica que nos permita diferenciarnos de nuestra competencia y no tener que competir en ser el más barato porque el cliente va a percibir el valor añadido desde el principio y también posteriormente durante la prestación del servicio, de manera que quede tan satisfecho que nos recomiende a otros usuarios y por supuesto que nos vuelva a solicitar otro encargo. Porque la experiencia de usuario puede diseñarse a nivel integral, es decir, podemos diseñar una experiencia
desde antes de conocer al cliente hasta años después de realizar el encargo, ya que en muchos casos tenemos un vínculo de al menos 10 años con algunos clientes por motivo de responsabilidad civil y no nos preocupamos de esto hasta que nos viene la denuncia. Y todo esto se podría haber solucionado si hace a lo mejor 5 años hubiéramos contactado con él para preguntarle que cómo iba todo y haber detectado alguna patología incipiente. Seguramente el cliente se sintiera agradecido y no hubiera puesto la denuncia. Por otro lado, tenemos que saber distinguir la experiencia de usuarios del servicio y de la calidad del producto que ofrecemos. De esta forma, la primera, la experiencia de usuario, debería terminar en me ha gustado trabajar con ustedes. Y la otra, la calidad del producto final, por ejemplo el de la vivienda, pues debería terminar en una frase como me encanta la casa que me habéis hecho. Hoy nos vamos a centrar en la primera, ya que para la segunda es lo que nos han preparado en la escuela y se supone que ya lo hacemos bien. Pues vamos a ver algunas cosas que podemos hacer para mejorar la experiencia de usuario de nuestro cliente. Nos vamos a centrar en cosas que podemos hacer los pequeños estudios de arquitectura e ingeniería. Los grandes, que disponen de más medios, pues supongo que tienen gente pensando en estas cosas. Para diseñar la experiencia de usuario de nuestro estudio, lo primero sería conocer a nuestro cliente ideal, saber qué quiere y cómo se lo vamos a ofrecer. Si tenemos varios tipos de clientes, tendremos que diseñar la experiencia para cada uno de ellos, porque seguramente ciertos aspectos serán distintos. Este es un trabajo que, si no lo has hecho previamente, es urgente que te pongas las pilas y sentarte ya a trabajar en ello. Te recomiendo que desarrolles el lienzo de modelo de negocio de Alexander Osterwalder que te dejo en el enlace en las notas del programa. En este capítulo no podemos desarrollar esta parte, por lo que partimos de que de alguna forma lo tienes más o menos claro. Esto es importante porque si conocemos a nuestros clientes, podremos detectar esos factores que son percibidos por el cliente y aportan valor a nuestro servicio. En este capítulo vamos a ver muchas cosas que podemos hacer para mejorar la experiencia de usuario, pero va a ser difícil implementar todas las cosas. Por lo tanto, tendremos que ver cuáles de ellas son las más prioritarias y aquellas que tengamos que mejorar. El objetivo tampoco es incorporar multitud de actividades para que el cliente viva una experiencia con constantes acciones sorpresas, sino que la experiencia del usuario esté alineada con aquellas cosas que más aporten valor a nuestro cliente. Quizás la experiencia actual de nuestro cliente sea en general positiva, con ciertos puntos de fricción, y nos debamos centrar primero en resolver estos puntos antes de pasar a otros temas. Una vez que tengamos esos puntos críticos solucionados, pues podemos incorporar poco a poco nuevas actividades. En definitiva, nuestro cliente tiene unas expectativas de un servicio y la idea es que, sin un exceso de coste por nuestra parte, el cliente quede satisfecho durante el proceso. No hace falta darle más de lo necesario, si acaso un pequeño extra que no nos cueste dinero. Para diseñar las actividades a realizar, vamos a partir de 3 ámbitos distintos, que son el que se produce previo a la contratación, el ámbito en el que estamos prestando el servicio y el ámbito posterior a la prestación del servicio. Dentro de las actividades previas a la contratación, lo primero que tenemos que pensar es cómo nuestro cliente va a contactar con nosotros. Y esto lo puede hacer de varias formas, a través de la web, de las redes sociales, por la oficina o por el boca a boca. Seguramente habrá un poco de todo, pero ¿qué tipo de cliente va a entrar por la página web? ¿Qué tipo de cliente va a entrar por las redes sociales? El cliente que te viene recomendado, ¿quién te lo suele mandar? ¿Comerciales, contactos, antiguos clientes, amigos? Pues dependiendo del origen, es probable que busquen cosas distintas o necesiten una forma de atenderlos distinta. Tenemos que controlar esto y es fundamental llevar una trazabilidad de por dónde vienen los clientes. Hay que preguntarles siempre cómo te conocieron y mantener estos datos asociados en su ficha para después poder hacer estudios y análisis. Vamos a ver distintas ideas de actividades en función de por dónde vienen los clientes. Si buscamos que los clientes entren por internet, el primer punto de encuentro puede ser nuestro anuncio que hemos pagado para posicionarnos. Como este capítulo no trata sobre marketing online,
más que centrarnos en cómo hacer un anuncio y que atraiga al cliente, lo que quiero es que nos centremos en la idea de que este anuncio será la primera imagen, será el primer compromiso que está percibiendo el cliente y que generará expectativas que después tendremos que cumplir. Si el anuncio dice que somos expertos en algo, el cliente, cuando clique en el anuncio, espera seguir recibiendo más información y por lo tanto, si el anuncio va a una web genérica de arquitectura, se va a distorsionar el mensaje que le estamos enviando. Por lo tanto, tenemos que diseñar esta continuidad en el mensaje y que el paso siguiente le lleve a donde el cliente espera. Este siguiente paso será probablemente nuestra página web. ¿Qué ve el cliente nada más entrar en la web? ¿Está orientada la web a nuestro cliente o la hemos diseñado a nuestro gusto? Porque muchas veces las páginas de los estudios de arquitectura las hacemos para que la vean otros arquitectos, pero no para nuestros clientes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Para hacerlo bien, tenemos que saber qué vendemos y qué quiere nuestro cliente. Piensa que nuestra competencia está a un clic del cliente y esta experiencia de usuario puede ser la clave para que se decante por nosotros o elija a otro. Si un cliente va buscando adecuaciones de locales y en nuestra web nada más que ve proyectos de viviendas modernas, puede pensar que no somos el técnico correcto. Si por el contrario ve que hacemos de todo, puede que se pierda con tantas opciones. Por lo tanto, si el cliente ha entrado buscando una adecuación de un local, una cosa que podemos hacer es tener un landing page, es decir, páginas previas a la web que estén especializadas en un tema, por ejemplo, relativo a locales comerciales, que tengan fotos, textos y demás contenido relativo a esa temática. Y esta página es la que enlaza al cliente desde el anuncio. Y después podrá navegar por otras páginas que enlacemos en nuestra web, si quiere profundizar más en el tema. Por otro lado, estará el cliente que ya sabe qué es lo que hacemos. Está buscando un arquitecto para hacer una vivienda unifamiliar. Y lo que quiere es contactar con nosotros para que le pasemos un presupuesto cuanto antes. En este caso, cuanto más fácil se lo pongamos, más garantías tendremos de que por lo menos nos contacte. Es muy probable que este cliente no haga un comparativo de tipologías de vivienda y que necesite navegar por nuestro portfolio de proyectos para compararnos con el estudio de al lado. Por lo tanto, perder el tiempo en mantener actualizado un listado de proyectos realizados que después el cliente no va a ver ni va a comparar con otros, pues puede que no tenga mucho sentido. Y lo que hay que hacer es llamarle enseguida la atención para que nos contacte qué es lo que queremos y lo que está buscando el cliente. Si esto no lo ves claro, pues pregúntale al cliente cuando te llame. Oiga, ¿usted ha visto nuestra web? ¿Ha visto nuestros últimos proyectos? ¿Le ha gustado alguno en concreto que le haya convencido para llamarnos? ¿Ha comparado nuestros proyectos con otros compañeros? Y si te dice que no, es que es el tipo de cliente que va buscando un presupuesto. Y lo que tenemos que hacer es poner al principio de la web un botón de contactar bien grande, nuestro teléfono, el correo electrónico, es decir, todas las formas posibles para que se ponga en contacto cuanto antes. Incluso si fuera posible, podríamos ponerle hasta los precios directamente de nuestros servicios. De manera que el cliente que ya sabe nuestro precio y lo que hacemos, si no nos llama es porque no es nuestro cliente. O puede darse el caso de que ese cliente además necesite un empujoncito. Y este otro tipo de cliente que no tiene claro qué está buscando y si necesita comparar con otros técnicos, deberíamos de tener más cosas que ofrecer. Pero quizás deberíamos centrar este contenido en otros entornos más allá de nuestra web, como por ejemplo son las redes sociales o el marketing de contenido. Por ejemplo, pues publicando regularmente fotos de nuestros proyectos en las redes sociales o teniendo un blog sobre temas de patología de los que somos especialistas, un canal de vídeos sobre instalaciones, etc. Todo esto lo que nos va a dar un nuevo posicionamiento y cuando el cliente esté buscando a una persona que es experta en un determinado tipo de instalaciones, pues tendrá una batería de recursos al alcance para decidirse en contratarnos a nosotros. La ventaja que tienen las redes sociales con respecto a las páginas web es que son más cercanas al cliente y como son más cercanas nos permite una interactuación directa con ellos y aquí llega el otro gran momento que es cuando el interesado nos pregunta, nos comenta o le da a me gusta a una de nuestras acciones en las redes sociales. Es una oportunidad
para contestarles y empezar y entablar una relación con ellos. La forma en cómo interactuamos marcará una primera experiencia de usuario que después deberemos mantener. Por otro lado, también las redes sociales nos permiten ser proactivos de dos formas adicionales. Podemos buscar y contactar directamente con los futuros clientes aunque no nos hayan contactado nosotros. O generar nosotros la oportunidad de que el cliente nos conozca y sea él el que se comunique con nosotros. Para eso, redes como LinkedIn son fantásticas, porque nos permiten sectorizar clientes y contactar con ellos. Por ejemplo, si nos dedicamos a hacer infografías, podemos encontrar muchos contactos en la red y enviarles un mensaje, un dossier o publicidad para ofrecer nuestros servicios. Pero como esto va de experiencia de usuario, recomiendo no usar este sistema. Es mejor experiencia para el cliente que nos conozca porque participamos en un grupo de interés común y somos activos y participamos en los debates, aportamos contenido de valor, no solo de nuestro trabajo, sino de otros sitios que también leemos. De manera que cuando nuestros futuros clientes vean lo que hacemos, sean ellos los que nos contacten. Ya han pasado del grupo de los clientes que no saben y necesitan comparar al grupo de los clientes que ya saben lo que hacemos y lo que quieren es que nosotros le pasemos un presupuesto. Esta experiencia de usuario siempre será mejor que la del que te manda publicidad directa. Este proceso de interactuar en las redes y generar contenido lleva mucho tiempo, pero es un tiempo necesario que tenemos que dedicar a establecer contacto con nuevos clientes y garantizar una constante entrada de encargos. De cualquiera de las formas que hayamos previsto y de las que no hayamos previsto, en algún momento vamos a estar por primera vez en contacto con el cliente y este será nuestro gran momento de la verdad. Y podemos tener diseñada más o menos cómo queremos que sea esa interacción para orientar la experiencia de usuario de nuestro cliente. En este caso, estamos analizando la primera, pero podemos tener diseñado el resto de las reuniones como la presentación del presupuesto, la negociación del presupuesto, etc. Un aspecto fundamental de la primera interacción con el cliente es dónde se produce. Hemos visto cómo lo hemos hecho desde la página web, las redes sociales, pero nos vamos a centrar ahora en las que son contactos directos. En una primera oportunidad podemos encontrar a un posible cliente en un entorno casual, como una fiesta de un conocido común, en una reunión de padres del colegio o en un bar. La cuestión es que por azar hemos llegado a establecer contacto con este cliente potencial. En este caso, debemos tener preparado una batería de ideas para conectar con él y concretar más adelante una reunión más profesional. Por ejemplo, ¿qué hacemos para pasarle nuestros datos? Pues podemos darle una tarjeta de visita. Pues esa experiencia de usuario ya el cliente la va a entender y la ha tenido muchas veces con otros clientes. Podemos pedirle el correo para enviarle nuestros datos y enviárselo sobre la marcha. O el número de teléfono para enviarle un WhatsApp. Pero prueba, por ejemplo, a enseñarle un código QR en el teléfono que al leerlo le pase nuestros datos de contacto. Esto te aportará una ocasión para entablar una conversación, enseñarle cómo lo se hace y obtener su teléfono y correo. Seguro que le va a sorprender y será una experiencia positiva. También puede pasar que esta primera interacción sea a través de una llamada telefónica. ¿Tenemos un sitio donde hablar cómodamente con el cliente sin un ruido de fondo? Mientras nos va indicando información, vamos viendo en Google Maps dónde está el encargo. ¿Cómo hacemos saber al cliente que le estamos escuchando de forma activa y participamos de la conversación? Pues esto generará una experiencia positiva o negativa al cliente que le servirá para seguir dando pasos hacia el encargo. Una cosa que podemos hacer es pasarle un correo de resumen de la conversación con nuestros datos, la información relevante que hemos tratado y para que se ponga de nuevo en contacto y concretemos una reunión. Siempre es interesante concretar el siguiente punto de contacto con el cliente, preferentemente orientado hacia la experiencia que hemos diseñado para él. Puede ser que nos interese no pasar presupuesto sin ver personalmente al cliente, con objeto de aumentar la conexión y afinidad con este. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es cerrar una cita para vernos. Pero esta cita puede ser presencial o virtualmente.
¿Qué preferirá el cliente? ¿Se sentirá incómodo en una reunión virtual o se sentirá más incómodo en una reunión presencial en el que yo vaya a su vivienda? ¿Se maneja bien el cliente con las videoconferencias? ¿O por el contrario prefiere que vayamos a su oficina o a su casa o quedemos directamente en el solar o el sitio del proyecto? Pues todas estas cosas tendremos que analizarlas para ver qué le puede apetecer más a ese cliente. Entonces, si los tipos de clientes que nos llegan por la web son unos clientes que entendemos que tienen un nivel de manejo digital más elevado, puede ser que directamente con ellos contactemos por internet. Pero hay otro tipo de cliente que nos puede llegar que lo que les interesa es que lo visitemos y vayamos a verlo directamente. Pues tendremos que detectarlo y para cada tipo de cliente diseñar esta experiencia. También podemos preferir que el cliente venga a nuestra oficina y que vea dónde trabajamos. Nuestro centro de trabajo es un punto muy importante para diseñar una buena experiencia de usuario. En este caso, hay muchos factores que pueden afectar según el tipo de cliente. Lo primero sería saber si nuestro cliente tiene que venir a la oficina. Por ejemplo, si nuestra actividad principal es presentarnos a concursos de arquitectura o proyectos de grandes infraestructuras, es muy probable que el cliente nunca vaya ahí a la oficina, porque la mayor parte de las interacciones las tendremos en la obra o en sus oficinas. En este caso, el centro de trabajo deberá estar orientado a mejorar la productividad y comodidad de los trabajadores. Si por el contrario nuestro cliente es muy localista, por ejemplo, un estudio de arquitectura de un pueblo, quizás sea interesante disponer un local en la calle cerca del centro, para asegurarnos que todo el mundo nos va a conocer y fácilmente puede entrar a preguntar precios. Puede ser que nuestro ámbito sea provincial y los clientes habitualmente se reúnen con nosotros en el despacho. En este caso, es interesante que esté en una zona que sea fácil aparcar o tengamos una plaza de aparcamiento cercana alquilada para los clientes, de manera que no tengan que perder el tiempo buscando aparcamiento. Créeme que los clientes esto te lo van a agradecer y van a recibir una buena experiencia de usuario. Si los clientes van a entrar en nuestro centro de trabajo, ¿cuál será la experiencia al entrar? En muchos casos puede ser que no vengan ni de la web ni hayan contactado antes con nosotros y esta sea la primera vez que entran en contacto con nuestro estudio. ¿Qué ve el cliente cuando entra? Ve una zona de trabajo, ve una sala de espera, lo recibe una persona de administración, un trabajador del estudio, salimos nosotros personalmente a recibirlo, tenemos una sala de reuniones independiente o nos reunimos en un despacho. Si vienen con niños, ¿tenemos previsto algo para tenerlos entretenidos o algún sitio especial? ¿Le ofrecemos un café? ¿La sala de reuniones tiene televisión para proyectar imágenes? ¿Cómo y dónde nos sentamos? ¿En una mesa de reuniones? ¿Enfrente de una mesa de escritorio? ¿Sentados en un sofá? ¿Le enseñamos nuestros proyectos anteriores? ¿Le enseñamos un dossier? ¿Publicidad? Hay multitud de cuestiones que tenemos que plantearnos sobre qué tipo de cliente viene a nuestra oficina y qué busca. No será lo mismo para clientes particulares o clientes profesionales, es decir, no es lo mismo recibir a una pareja que quiere hacerse una casa que recibir un directivo de una ingeniería internacional que va a encargarnos las instalaciones de un estadio deportivo. No es que no valga la misma oficina, sino que cada uno de ellos tendrá una experiencia de usuario distinta y es probable que uno de los dos no te contrate en función de ella. Todo lo que hemos estado haciendo anteriormente era para llegar al momento en el que el cliente nos pida un presupuesto de un encargo. Este presupuesto, ¿tardaremos mucho en hacerlo o se lo enviamos sobre la marcha porque tenemos unas tarifas bien detalladas? Para definir el alcance, tenemos varias reuniones con el cliente, le pasamos un documento a rellenar para que nos ponga todos los requisitos o desde la web directamente se rellena lo que necesita y le llega una respuesta automática con el presupuesto. En función del tipo de cliente pueden aparecer muchas posibles opciones. Lo importante, como dije antes, es que diseñemos una experiencia coherente en función del tipo de cliente y lo que vendemos. Por ejemplo, si vendemos un servicio con un alto nivel de personalización, no podemos ofrecerle un presupuesto estándar, sino que tendrá que ver el cliente que nos importa definir bien el encargo con sus necesidades antes de pasarle un precio. O para un cliente que no tiene muy claro el alcance del encargo, puede ser interesante que durante la definición
pues nos envíen fotos, ideas, normativas relacionadas, comentarios de lo que quieren mientras vamos obteniendo información. Abrimos un grupo de WhatsApp común para mantener contacto directo entre varios usuarios. O lo introducimos dentro de nuestra aplicación de comunicaciones profesional. Pues esto puede ser que nos dé una imagen más profesional frente a un grupo de WhatsApp, pero puede ser que nuestro cliente particular pues no sepa manejar la aplicación, con lo cual lo ve una experiencia muy incómoda y tengamos que montar un grupo de WhatsApp que va a ser más funcional. En cambio, si ofrecemos, por ejemplo, un servicio rápido y eficaz, podemos tener unas tarifas bien detalladas y que en la propia llamada, en función de unos parámetros que le preguntamos, le podemos dar un presupuesto sobre la marcha. Puede ser lo que el cliente busca y nos contrate sin comparar con otro técnico, porque ha visto que ya le hemos resuelto su incertidumbre y estamos dentro de sus expectativas. En caso de que los clientes sean particulares, pueden necesitar mucha información de cómo será el proceso completo del proyecto, ya que puede ser la primera vez que contraten y no sepan cómo se pide licencia, cuánto se tardará en hacerlo todo, etc. Se lo explicamos en una reunión, se lo explicamos en el presupuesto que viene bien detallado. El documento que hacemos de presupuesto, ¿cómo es? Es corto y preciso, centrándose en el precio, desarrolla el servicio que hacemos, ponemos una presentación de la empresa, tiene cláusulas contractuales o después firmamos un contrato con el cliente. Por otro lado, hay que hacer un seguimiento del presupuesto, sin ser pesado, pero de forma constante hasta tener una respuesta. Llamamos al cliente para ver si tienen dudas, le escribimos por correo, le mandamos un WhatsApp. Si el cliente te dice que no te contrata, le preguntamos por qué no nos ha contratado. Seguramente el cliente te lo diga y tendrá más información para mejorar en la próxima iteración. Cuando el cliente nos pide negociar los honorarios, ¿somos intransigentes con el precio o negociamos a la baja? ¿Reducimos el alcance o le añadimos un gancho para cerrar? Un gancho me refiero a algo que le aporte valor al cliente, pero que a nosotros nos cuente poco. Por ejemplo, pues le hacemos un descuento si nos paga todo por adelantado. O le regalamos la tramitación de licencia por hacer un encargo integral de una parte que estaba dudando en contratarnos. Con respecto al precio, ¿tenemos un precio mínimo o cerramos como sea y ya después veremos si conseguimos ganar dinero? Esto también es un punto que tendrás que pensar y poner en valor. Si el cliente quiere que le hagamos un descuento, pero le decimos una frase del tipo, igual de exigente soy con mis honorarios que con la calidad en la ejecución del producto. Si nos contratas, sabrás que cada euro que pagas es calidad que obtienes. Esto después hay que mantenerlo y sobre todo saber que si el cliente busca el producto más barato, se va a ir. Entonces nos daremos cuenta de que no era nuestro cliente o que no hemos sabido vender bien nuestro producto. Pero si nos contrata, pues ya sabemos que tenemos que cumplir lo prometido. Si finalmente se ha alineado el valor que busca nuestro cliente con el precio que hemos pasado, no la hemos cagado mucho durante el proceso, pues el cliente nos contratará. Ahora es el momento de cumplir todas las promesas que hemos hecho para vender. ¿Cómo se realiza ese cierre de las negociaciones? Se organiza una reunión para firmar, el cliente nos manda el documento firmado. Muchas veces la aceptación del encargo y el arranque del proyecto se produce sin un acto formal o sin cumplir lo comprometido por las partes, como por ejemplo hacer una provisión de fondos o entregar una documentación que hemos solicitado previo al arranque del proyecto. Comenzamos aún así el encargo de todas formas, empezamos ya a echarle horas o contactamos con el cliente para exigirle que cumpla lo prometido. Tanto si el cliente ve que somos exigentes como si no, recibirá una experiencia que se llevará durante todo el proyecto. Una vez que comenzamos el trabajo, en las primeras reuniones vamos recopilando requisitos para ir dando forma y detalle al encargo. Tenemos reuniones con el cliente, le preparamos un documento resumen de requisitos para que lo apruebe. ¿Cómo tomamos los requisitos? ¿Lo hacemos formalmente con una ficha que podamos seguir su trazabilidad? ¿Le hacemos un resumen de la reunión y se la mandamos para que confirme que todo lo que hemos hablado es correcto y no haya malentendido? Lo principal para una buena experiencia de usuario durante la prestación del servicio es mantener una buena comunicación con el cliente. ¿Mantenemos una comunicación periódica o a demanda? ¿Seguimos usando el grupo de WhatsApp que teníamos en la fase anterior? ¿O tenemos ya un programa de comunicaciones e incorporamos, informamos a nuestro cliente para que lo maneje? Todas estas cosas irán marcando un poco
esa experiencia de usuario durante el proyecto. Últimamente se ha puesto de moda, y con razón, los sistemas de gestión ágiles en los proyectos. Y entre las muchas ventajas que tienen estos sistemas de trabajo es la de incorporar al cliente dentro de las decisiones del proyecto. De esta forma se adelantan futuros problemas y se buscan soluciones entre todos. En nuestros proyectos, ¿podría participar el cliente de forma activa en el encargo o lo dejamos a un lado y solo le pasamos la información relevante? ¿Qué información se le pasa? ¿Le pedimos al cliente que nos lo indique o nosotros decidimos qué le pasamos? Puede que nuestro cliente no quiera ni entienda de los problemas intermedios de un proyecto, que nos haya encargado un llave en mano y que prefiera mantenerse alejado de ellos y centrado en la entrega de resultados. O bien prefiere estar al tanto de todo lo que pasa y la desinformación le genera ansiedad y por lo tanto una mala experiencia. Cuando le hacemos las presentaciones del avance del proyecto, ¿cómo se las entregamos? ¿Quedamos en la oficina? ¿Nos vamos a su oficina? ¿Lo hacemos de forma virtual? Aquí son muchas cosas las que podemos hacer en función de los tipos de proyectos, desde presentarle infografía o realidad aumentada, que tenga acceso a un repertorio de documentos, que entre en la web para ver una página personalizada con indicadores de los avances del proyecto, etc. Como ya he dicho 1000 veces, tendremos que analizar al cliente, saber qué quiere y cómo lo quiere para que mantenga sus expectativas siempre altas en relación con el resultado del proyecto. Otro punto clave en la experiencia de usuario de nuestro cliente son los problemas, que tarde o temprano van a surgir. De hecho, si no hubiera problemas, no habría técnicos. ¿Cómo nos enfrentamos a los problemas de los clientes? ¿Intentamos escurrir el bulto? ¿Asumimos nuestra responsabilidad? ¿Pedimos perdón e intentamos solucionarlo? Gonzalo García comentaba en un curso de gestión de estudios de arquitectura que había un estudio que él ponía de ejemplo que tenía un botón de crisis y que cuando pasaba algo se pulsaba el botón y todo el mundo dejaba de trabajar para resolver entre todos el problema. Fíjate la experiencia de usuario de cliente cuando ve esto en directo. Muchas veces no es tanto quién es el responsable del problema, sino la forma que tienes de acometerlo, lo que tranquiliza al cliente. Hay otra idea que sería tener una lista de incidencias del proyecto y cada vez que surge un problema se añade una línea y se busca una estrategia para solucionarlo y posteriormente se comprueba si se ha efectuado la solución. En cuanto al tema de los entregables de los proyectos, el cliente los debe validar antes de su recepción. ¿Cómo se realiza y se produce esta validación? ¿Le enviamos un borrador previo del entregable completo, en caso de que sea un documento? ¿O hacemos una validación por partes para que no haya sorpresas al final? ¿Estos entregables intermedios se hace una firma o se da por entendido que todo va bien? Por ejemplo, cuando hacemos una propuesta de distribución de una vivienda y se la presentamos al cliente, ¿nos firma un documento de que se cierra esa fase y comenzamos a desarrollar el proceso? ¿O le pasamos directamente la factura y comenzamos la siguiente fase sin saber si está conforme? Pues todas estas cosas son las que van a ir dando forma a la experiencia de usuario de nuestro cliente durante la fase del encargo. Una vez finalizado el servicio con el cliente, él ya tiene de alguna forma valorado su satisfacción. Si le preguntas, es probable que te diga que es positiva. Generalmente haremos bien el trabajo si no hemos tenido ningún problema gordo. Pero dentro de esta valoración seguramente haya varios matices. Pero son estos matices los que te pueden hacer mejorar mucho tu diseño de la experiencia de usuario. ¿Hacemos un cuestionario y se lo pasamos? ¿O tenemos una entrevista personal con el cliente para ver que nos cuente cómo ha ido todo? Le preguntamos por temas concretos como el tiempo de entrega, la calidad del producto, etc. Por ejemplo, si tenemos una lista de incidencias a mano, podemos ponerla por delante y ver con el cliente todos los puntos que quedaron pendientes de resolver o aclarar otros temas. Otra cosa que podemos hacer al finalizar el encargo es entregarle un regalo, como un resumen de fotos o documentos del proyecto, o un cuadro con una foto de un croquis o un detalle especial, o enviarle de vez en cuando un boli de la empresa o una felicitación de Navidad, etc. También podemos mantener con ellos un contacto directo, llamar a los clientes al cabo de los 1, 3 o 6 años para ver cómo va todo y si están contentos con el servicio que se les ofreció. Es muy probable que te ponga pegas de cosas que hicimos mal, pero que te servirán para tener una mayor experiencia y mejorar para próximos proyectos. Por ejemplo, te dirá que la caldera que pusimos la tuvo que cambiar y que a día de hoy no hubiera puesto radiadores o que la escalera es muy incómoda, etc. De cara a mantener el contacto con este cliente, podemos tenerlo escrito en una lista de newsletter, de manera que
Cada vez que se publiquen ciertos temas que le pueden interesar, se le envía un correo con idea de que nos mantengamos en la mente de nuestros clientes. Hay que tener cuidado con esto y no convertirse en unos pesados. Es probable que para clientes particulares, por ejemplo los de una vivienda unifamiliar, que no van a volver a encargarte otro proyecto, les resulte molesto. Pero también puedes enfocarlo y plantearles ciertos temas sobre el uso de la vivienda relacionada con temas energéticos o temas de mantenimiento o mejoras, etc. Pues aquí termina el recorrido de la experiencia de usuario por las 3 fases de un encargo y seguro que se me han olvidado multitud de cosas que puedes hacer tú por tu cliente, pero que seguro que te puedes parar a pensar en tu servicio y cómo encontrar algunas ideas para ofrecerle a tu cliente. En definitiva, todas estas acciones están encaminadas a recibir un feedback de los clientes y mantenerlos en su mente de cara a futuros encargos o que nos recomienden. Al final, muchas de estas cosas que le pasan a tu cliente cuando te contratan, pues van a salirte solas o se te ocurrirán sobre la marcha. Quizás hagas algunas te vayan bien, otras te vayan mal. Puedes intentar ser muy proactivo e incorporar cosas de forma improvisada o sentarte y hacer un esfuerzo por diseñar esta experiencia que te hará diferenciarte del resto de los compañeros. Para diseñar la experiencia de usuario necesitarás, pues de alguna forma, sentarte a estudiar todos esos pasos que das con el cliente, por cada tipo de cliente, priorizar cuáles puedes incorporar y cuáles aportan mayor valor. Después tendrás que desarrollar esos procesos, cómo se van a ejecutar esas actividades. Habrá que entrenarlas, ponerlas en práctica, evaluar sus resultados y mejorar y mejorar y mejorar hasta que tengamos diseñada una experiencia contrastada de usuario que nos permita garantizar el servicio que queremos ofrecerle a nuestro cliente. En este capítulo espero haberte ayudado y dado ideas para mejorar la experiencia de usuario de tu cliente. Si quieres, puedes contarme tus dudas y cómo lo haces enviándome un correo a podcast@arquitecturaeficiente.es. Por último, recordarte que complementario a este podcast tengo el blog de arquitecturaeficiente.es y el canal de YouTube correspondiente, en donde están publicados artículos y cursos que os pueden ayudar. Si te ha gustado, no olvides seguirme y darle a me gusta. Además, puedes recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. ¿Y tú qué? Esperando a escuchar la bromita del final, ¿no? Me he currado un episodio todo serio y tú escuchándolo a 1,8 para llegar a la parte del cachondeo, ¿eh? Eso me pasa por generar expectativas. No, si al final voy a tener razón y lo de la experiencia de usuario va a servir para algo.